Yo voy a colgar y cuando le dé la palabra, sigue usted. Sí, gracias. Muy bien. Muchas gracias. Estoy listo. Sí, sí, sí. A todos los que nos acompañan. Expo Vida y Salud Virtual 2021 desde la Ciudad de México les da la más cordial bienvenida a la primera edición. Es un gusto presentarles en esta charla informativa que lleva por título Las emociones exacerbadas están en la base y son la raíz de todas las enfermedades. Agradecemos su participación. Todo lo expuesto durante esta charla esperemos les sea de gran utilidad. La dinámica de esta charla informativa permitirá resolver sus dudas. Les sugerimos, si hay alguna pregunta que surja durante la charla, le escriban en el chat dándole clic en el icono de pregunta que aparece en la parte inferior derecha. De esta forma, se podrá visualizar y darle respuesta al finalizar la presentación. Me complace presentarles a nuestro ponente, doctor Lara. El doctor Lara nació en Arcelia, en el estado de Guerrero, el 10 de febrero de 1944. Maestro de educación primaria y educación media en ciencias biológicas, con maestría en psicología clínica y psicoterapia médica, y doctorado en hipnoterapia clínica, diplomado en diversas terapias de medicina natural alternativa y complementaria, osteopatía, quiropraxia y rehabilitación física, herbolaria, acupuntura, radiónica, biomagnetismo, electroemoción y psicotrónica. Me complace, sin más preámbulo, cedo la palabra al doctor Lara, dándoles la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias. Muy buenos días, estimados visitantes de esta Expo Vida y Salud. Como ya se dijo, mi nombre es Perfecto Lara. Soy maestro en ciencias biológicas con maestría en psicología clínica y psicoterapia médica y con un doctorado en hipnoterapia clínica. Mi vocación de servicio me orienta a dedicarme de tiempo completo a ayudar a las personas a recuperar su coherencia emocional, su equilibrio biológico y a propiciar el desarrollo de su conciencia. El marco teórico que orienta mi práctica docente se basa en el concepto de que las enfermedades y los síntomas son reflejo de la desarmonía emocional
de la incoherencia emocional. Es decir, que detrás de cada enfermedad, de cada dolencia, de cada padecimiento físico, emocional o mental, siempre encontraremos una emoción atrapada, una emoción exacerbada atrapada, que queda inmovilizada, que queda congelada, como consecuencia directa de un evento crítico o traumático, a veces inesperado, pero siempre emocionalmente doloroso. De tal suerte que para lograr una recuperación plena de cualquier síntoma o enfermedad, es necesario primero reencuadrar el evento traumático, es decir, cambiar por todas las vías sensoriales, la vista, el tacto, el oído, la forma en que los hechos fueron percibidos, con el fin de liberar esas emociones que quedaron atrapadas, ponerlas en movimiento y dar lugar a que aparezcan nuevas emociones más edificantes y funcionales. Porque en verdad no nos daña tanto lo que sucede, sino la forma en que lo percibimos y lo interpretamos. Es nuestra interpretación de los hechos lo que verdaderamente nos desarmoniza y nos enferma. Y este impacto neuronal queda grabado en nuestra mente inconsciente como un programa de vida que se manifiesta una y otra vez a través del síntoma y luego a través de la enfermedad. Los síntomas nos recuerdan que tenemos que cambiar nuestra percepción e interpretación de los hechos, cambiar las creencias y cambiar las emociones que quedaron atrapadas en ese evento traumático. En algún momento crítico de nuestras vidas, durante un acontecimiento traumático que causa un fuerte impacto emocional, capaz de rebasar el umbral de tolerancia, como consecuencia de un conflicto inesperado y doloroso, se vive en soledad y para el cual el sujeto no tiene solución, no sabe qué hacer, no encuentra la salida, surgen entonces ciertas emociones exacerbadas como el miedo, la culpa, la ansiedad, etcétera, que quedan inmovilizadas en nuestro inconsciente. Entonces, el sujeto pasa de un estado de normotonía, de normalidad energética, con los ciclos diurnos y nocturnos normales, a un estado de estrés. Pero es tan fuerte el estrés que el cerebro no puede con él y descarga esta negatividad en una zona del córtex, de la corteza cerebral, para salvar al resto del sistema. Pero esta descarga que necrosa un punto de la corteza cerebral, consecuentemente produce daño en alguno de los órganos relacionados con la emoción, apareciendo la enfermedad como un recurso del cerebro, como una forma de adaptación que nos ayuda a sobrevivir al trauma. La medicina tradicional china relaciona órganos con emociones, los riñones con el miedo, el hígado con la ira, el corazón con el resentimiento y el odio, el vaso páncreas con la ansiedad, con la angustia, con la preocupación, los pulmones con la culpa y la tristeza. Entonces, dependiendo de la emoción, del tipo de emoción de que se trate, será el órgano dañado. Pero es el inconsciente el único que sabe la respuesta. Este momento traumático, con todas sus implicaciones, queda grabado en nuestro inconsciente como un programa de vida, como un patrón de resonancia que nos marca para siempre. Estos programas neuronales producen comportamientos indeseables, síntomas, dolores, enfermedades, como recursos de adaptación para sobrevivir. De otra manera, se produciría la muerte.
Los síntomas, además, son el mensaje del inconsciente que nos anuncian que necesitamos desaprender estas respuestas automáticas y desprogramar estas enfermedades y comportamientos indeseables. Así es que nuestro cerebro hace uso de los síntomas y de las dolencias como un señal de alarma que nos está indicando que tenemos que reconstruir los hechos, modificar la percepción, la interpretación que en esos momentos traumáticos hicimos. Esos momentos son los responsables de la enfermedad. Si queremos curarnos, tenemos que desentrañarlos, arrancarlos, modificarlos, liberarlos. También los síntomas nos indican que tenemos que actualizar nuestras creencias y nuestros valores, que tenemos que movilizar, poner en acción esas emociones que quedaron atrapadas e integrarlas para armonizarnos interiormente y para ponernos en paz con nuestro entorno. Al cambiar las emociones, los juicios, las creencias y los valores que en ese momento asumió el consultante, este logrará como consecuencia directa, al cambiarlos, que mejore su capacidad de enfrentamiento. Es decir, tendrá mayor capacidad para afrontar los problemas de la vida. Entonces, y solo entonces, el cerebro podrá revertir el proceso de la enfermedad y estar en condiciones de ordenar la reconstrucción de los daños orgánicos causados por la enfermedad y lograr la recuperación tan anhelada. Al mismo tiempo que el consultante recupera su equilibrio y su salud, también aprende de su experiencia, armoniza su vida interna y se pone en paz con su entorno a través del perdón, porque el perdón, tanto a los involucrados en el momento traumático, como el perdón a sí mismo por hacerse daño a través de otros, es fundamental para recuperar la salud y el equilibrio. Ya que lo que verdaderamente nos cura es el perdón a nosotros mismos, pues somos nosotros los únicos que podemos dañarnos. La salud no es solo la ausencia de enfermedades, sino es un bienestar holístico en el que se unifican todos los factores que lo integran. Por lo mismo, solo alcanzaremos la curación plena cuando integremos nuestras emociones a través de la coherencia entre lo que pensamos y lo que sentimos y lo que hacemos. Y cuando nos armonicemos con nuestro entorno, pero sobre todo, cuando seamos capaces de perdonarnos a nosotros mismos, pues todo lo que nos sucede viene de nosotros. ¿Cómo lograr esta liberación emocional? Es necesario, en primer lugar, reestructurar, como ya hemos dicho, sensorial y cognitivamente la experiencia dolorosa. Es decir, analizar lo que sintió el consultante, lo que vio, lo que escuchó, lo que pensó y lo que dijo en el momento del impacto emocional. También es conveniente averiguar la creencia que en aquel momento tenía, o las creencias, y las decisiones que entonces tomó. Todo esto con el fin de estar en condiciones de modificar la percepción de lo sucedido durante ese evento traumático y para construir una nueva, una mejor interpretación de los hechos, con el fin de mejorar su capacidad para enfrentar circunstancias similares. Precisamente de esto se encarga la psicoterapia médica, de reestructurar sensorial y cognitivamente las experiencias dolorosas que originan los síntomas y las dolencias para revertir el proceso de la enfermedad, restablecer el equilibrio biológico y lograr la salud mental, física y emocional. Entonces, la coherencia emocional es la regla de oro para el psicoterapeuta. Es necesario buscar las emociones ocultas que activan esos programas inconscientes y fomentar la reeducación emocional para que el consultante pueda afrontar las dificultades de la vida con éxito
con otro tipo de percepción y con otros recursos emocionales, y para que pueda realizar cambios profundos en su vida. Reestructurar la experiencia dolorosa consiste, como ya dijimos, en modificar la forma en que el sujeto percibió los hechos en aquel momento para generar nuevas sensaciones, para cambiar las emociones limitantes que en aquel momento experimentó, como por ejemplo el miedo, la culpa, la tristeza, la ira, la impotencia, la ansiedad, por otras emociones liberadoras y más funcionales. Por ejemplo, cambiar el miedo por valentía, cambiar el sentimiento de víctima por el sentimiento de empoderamiento, la tristeza por alegría, o el sentimiento de culpa por la emoción liberadora, el resentimiento por la armonía. Además, es necesario cambiar las viejas creencias por creencias nuevas que conlleven al sujeto a asumir nuevos valores que le permitan en un futuro próximo enfrentar los acontecimientos en mejor forma. Es fundamental aprovechar entonces los eventos desencadenantes, los más recientes de la vida cotidiana, que se repiten y se repiten como oportunidades de aprendizaje y de perdón. Asimismo, aprovechar la enfermedad para aprender a mejorar los problemas, para aprender a enfrentar mejor los problemas, para crecer y para ser mejores personas. Si el concepto básico de mi ejercicio es que todo síntoma o enfermedad es reflejo de la incoherencia emocional, entonces la cura definitiva solo será posible de cualquier enfermedad si la resolvemos de raíz. ¿Cómo? Integrando nuestras emociones, armonizando nuestro mundo interno, reconciliándonos con el mundo exterior a través del perdón. Solamente de esa manera habrá recuperación plena. De no ser así, cualquier metodología o terapia empleada será como un mejoralito que calma de momento los síntomas, pero luego dichos síntomas reaparecerán en otras circunstancias y formas similares o distintas, pero reaparecen. Por eso las enfermedades se vuelven crónicas y resistentes, porque el problema no se resuelve de fondo, solo aliviamos los síntomas, no resolvemos el problema en forma integral, holística. Bien, ahora voy a hablar un poco de las disciplinas que manejo, cuáles son sus atributos. El enfoque que orienta mi práctica terapéutica es humanista y es ecléctico. Es humanista porque busca el bienestar surgido de la paz interior, un método que nos permite conocer mejor a nosotros mismos y a todo lo que nos rodea, y que se centra en el respeto a la autonomía y de las personas y en su capacidad para deliberar y para tomar decisiones. Mi enfoque es ecléctico porque la hipnoterapia clínica me permite vincular otras técnicas, otros métodos, otras terapias para producir resultados integrales que abarquen todos los niveles de la energía vital, físico, emocional, mental, social y espiritual. Fundamentalmente, apoyo el proceso terapéutico en la hipnoterapia clínica, que me permite desentrañar las causas de las enfermedades, y me apoyo en la bioneuroemoción o descodificación biológica de las enfermedades, que me orienta en la búsqueda de las causas mentales de la enfermedad. La hipnoterapia es una disciplina que utiliza el estado alfa como vía para acceder al inconsciente, como única vía para acceder al inconsciente. El inconsciente es la parte de la mente que lleva el registro de las causas de las enfermedades y que lleva el control de nuestra biología y que lleva el control de nuestra conducta. ¿Qué es, pues, el estado alfa? El estado alfa o hipnosis ligera es un estado alterado de conciencia intermedio entre el sueño y la vigilia, en el que no estamos totalmente despiertos, en estado de alerta,
pero que tampoco estamos dormidos, sino solo profundamente relajados, desconectados de nuestro mundo exterior y enfocados en nuestro mundo interno para desentrañar y para resolver las causas de las enfermedades. Este estado alfa se caracteriza por una profunda relajación que además de la sanación, además de hacer posible la sanación, también posibilita la mayor creatividad, la máxima creatividad del sujeto y el superaprendizaje. A través del estado alfa podemos lograr el superaprendizaje y nos permite evolucionar espiritualmente mediante la apertura de una conciencia ampliada que nos facilite la conexión con la fuente de todo y de todos para alcanzar el milagro de la salud y de la realización plena. El método que aplica la hipnoterapia es el hipnoanálisis, mismo que nos permite desentrañar y resolver el momento programante de las enfermedades, el momento que dio origen a la enfermedad, para desprogramar los patrones de resonancia y desactivar la respuesta automática de nuestros comportamientos que se repiten y se repiten. Desprogramación que propicia la liberación de las emociones atrapadas, liberación que cura las heridas del alma para alcanzar la sanación plena. En cambio, la bioneuroemoción, que nos da pautas de las causas mentales de la enfermedad, nos enseña que la enfermedad y la curación están en el mismo lugar, en la mente. Que para que un pensamiento se convierta en materia, es necesario que haya una creencia. Por lo tanto, los pensamientos negativos generan enfermedades. Cuidemos nuestros pensamientos negativos porque nos pueden enfermar. La bioneuroemoción nos enseña también que los programas que intoxican nuestras vidas están en el inconsciente. Y es desde el inconsciente desde donde podemos cambiar nuestras creencias, nuestros valores. Porque estos son los que determinan nuestra forma de ver y de entender el mundo. Una enseñanza fundamental para el desarrollo, para desarrollar el método de la bioneuroemoción, es comprender que nuestros síntomas físicos y circunstancias diarias están en relación directa con nuestras creencias y con nuestros programas inconscientes. De ahí la importancia de utilizar el estado alfa de la mente como vía directa de acceso al inconsciente, para desde el inconsciente cambiar los programas que nos dañan y que llamamos enfermedades. Además nos enseña la bioneuroemoción que los programas ancestrales que recibimos de nuestros abuelos, bisabuelos y tatarabuelos están íntimamente relacionados con las futuras desarmonías de las personas, tanto físicas como mentales. Por lo mismo, bioneuroemoción se propone curar las dolencias a través de la desprogramación biológica y de la limpieza del árbol genealógico para liberar los programas mentales ancestrales o vivenciales que generan los cuadros patológicos o las enfermedades. Se trata de acompañar a la persona en detectar y resolver sus conflictos emocionales para desaprender, para desprogramar esos programas que nos limitan, que nos enferman, y escribir y reescribir un nuevo guión para nuestras vidas, con conductas y percepciones más coherentes con nuestras emociones. Este método estimula el desaprendizaje, posibilitado por la plasticidad de las neuronas, desaprendizaje que nos permite liberarnos de esos programas
que nos enferman. Se trata de tomar conciencia para vivir en coherencia y mirar todo lo que nos rodea como una proyección de nuestra mente, sabiendo que lo que percibimos es un producto de nuestras creencias, de nuestros programas. En el campo de la información mental existen comportamientos programados que nos atan y nos inmovilizan como si fueran cadenas, que al romperse por la intervención terapéutica, las personas que se encuentran atadas a esos programas se liberan, sienten una sensación de liberación y de paz, se liberan de la vergüenza, de la culpa, de las emociones que las tenían atrapadas. Entonces desaprendemos los conflictos emocionales enquistados en las profundidades de nuestra psique o de nuestra mente, en lo que llamamos el inconsciente biológico. Si somos capaces de cambiar esos programas que nos dirigen y que fueron aprendidas a lo largo de nuestra vida cronológica o codificados dentro del centro materno, del seno materno, o bien heredados de nuestros ancestros, si logramos desaprenderlos, obtendremos la libertad necesaria para ser fieles a nosotros mismos y hacer lo que realmente queremos. El logro de la libertad interior es muy apreciado. Se apreciará esa libertad cuando desaparezcan nuestros síntomas físicos y las circunstancias problemáticas de nuestras vidas. Entonces vale la pena insistir. Para lograr este fin es necesario desarrollar la coherencia emocional, la armonía emocional. Es fundamental esta armonía emocional para que el campo cuántico, que es donde está toda la información, reciba la información y la manifieste en nuestras vidas. En resumen, bioneuroemoción promueve un cambio neurológico que produce un cambio biológico a través de la emoción. Y su objetivo fundamental es encontrar el equilibrio que contribuya al incremento de la calidad de vida tanto del individuo como de la sociedad. Para concluir este apartado, solamente voy a citar algunos ejemplos de descodificación biológica de algunas enfermedades. Como ya hemos dicho, es la mente inconsciente, el inconsciente biológico, el que lleva registro de nuestros programas derivados de eventos traumáticos que generan enfermedades. Así es que si queremos desprogramar las enfermedades, tenemos que acudir al inconsciente con la ayuda de la hipnosis ligera o estado alfa. Para tal efecto, existen pautas que la bioneuroemoción ha descubierto y que nos ayudan a rastrear el momento traumático programante, a fin de reencuadrarlo y liberar las emociones atrapadas para revertir el proceso de la enfermedad. Si bien estas pautas ayudan a identificar tales eventos causantes de un fuerte impacto emocional que son la raíz de las enfermedades, es el inconsciente el único que puede identificarlo y resolverlo. Citaremos algunos ejemplos. Por ejemplo, una persona que sufre de cáncer. El cáncer es fruto del estrés. El desarrollo de células anormales. El cáncer es el desarrollo de células anormales que cuando el sistema inmunológico no reacciona, no es suficiente, no es capaz de detener, entonces estas células anormales proliferan rápidamente, pero siempre en respuesta a un exceso de estrés psicológico. Podemos intuir, según lo que señala la bioneuroemoción, que esta persona ha mantenido por mucho tiempo un conflicto interior. La persona que sufre cáncer ha mantenido por mucho tiempo un conflicto interior inexpresado de resentimiento, de heridas y de penas, y un fuerte sentimiento de odio, de rencor, de culpabilidad y de autorrechazo.
Resentimiento porque percibe que la vida es demasiado injusta. De autorrechazo porque siempre actúa en función de los demás. Un sentimiento de autodestrucción. Él piensa de qué sirve vivir. Carece de ganas de vivir. Actúa en función de los demás y entonces va perdiendo el deseo de vivir y surge el sentimiento de autodestrucción. No tiene caso seguir viviendo. Pero siempre será el inconsciente en el trance hipnótico ligero el que nos dé la información correcta. Estas son pautas que nos guían. Eso son solo una guía para rastrear la información precisa. Pero el inconsciente de la persona es quien sabe exactamente cuál es la emoción o la actitud que generó ese cáncer. ¿Qué le recomendamos a una persona que sufre de cáncer? Debo tomar conciencia de mi yo, debo aceptarme tal como soy, con mis cualidades, con mis defectos, con mis debilidades, con mis fortalezas. Abro mi corazón y tomo conciencia de todas las maravillas de la vida y de la belleza que me rodea. De esta manera, afirmando mi identidad, sintiéndome orgulloso de quién soy, de mi origen, de mi familia, entonces fortaleceré mi sistema inmunológico y de esa manera podré destruir, controlar el avance de esas células anormales. También es conveniente hacer ejercicio para ventilar, para oxigenar todas las células, porque las células anormales crecen en medios anaeróbicos. Entonces, si hacemos ejercicios ventilatorios que nos permitan ventilar, oxigenar todas nuestras células, pues evitaremos el cáncer. También hay que evitar los alimentos acidificantes, porque las células cancerosas crecen en medios ácidos y no en medios alcalinos. Bien, ahora veamos el ejemplo de una persona que padece cáncer de pulmón. ¿En qué estriba que sea cáncer de pulmón o cáncer de testículos o cáncer de mama? Pues estriba precisamente en el tipo de emoción de que se trata. El cáncer de pulmón, según bioneuroemoción, indica miedo a morir. Es una sensación que me roe por dentro y me da la sensación de que me muero. Eso surge quizá después de un divorcio, de una separación o de la muerte de un ser querido. En cuanto percibo la posibilidad de morir, aparece el cáncer en los pulmones. Todo lo que represente para esta persona su razón de vivir, cuando desaparece su razón de vivir o siente miedo de que esa razón desaparezca, entonces surge el cáncer. La otra posibilidad que se le presenta es en cierto modo la muerte. ¿Qué recomendamos? Vencer el miedo a la muerte. Debo aceptar la vida y pensar que con cada inspiración y con cada expiración es la vida la que circula en mí mediante el aire que respiro. Por lo tanto, decido que quiero vivir más allá de mis miedos, más allá de mi divorcio, más allá de la muerte de un ser querido. Porque la vida merece ser vivida y yo merezco vivir con felicidad. Esa es la actitud que va a cambiar ese miedo a la muerte. A veces ese miedo a la muerte también surge cuando una persona le dicen que tiene cáncer, por ejemplo, cáncer de tiroides. Entonces le entra el pánico y le surge el miedo a la muerte. Entonces, no es que las células cancerosas anden viajando a ver dónde se reproducen, no.
Lo que pasa es que un sentimiento o una noticia puede generar un sentimiento exacerbado, y entonces allí es donde se van a reproducir otras células cancerosas. Pongamos un último ejemplo. Ya dijimos, bioneuroemoción solamente nos da una guía de posibilidades para buscar el impacto emocional que originó el problema, pero es el inconsciente el que es realmente de la persona, el que sabe cuál fue el momento, cuál fue el evento, el hecho, los sentimientos y todo lo demás. Veamos el caso de una persona que sufre desmayos. El desmayo se trata de una pérdida de la conciencia por carencia de oxígeno en el cerebro. Puede ser producto de un paro cardíaco, pero no necesariamente. Puede proceder de una forma de asfixia o como consecuencia de que los vasos sanguíneos se dilaten brutalmente después de un golpe emocional y que no dejan pasar el oxígeno al cerebro. Entonces produce el desmayo por un evento inesperado de gran impacto emocional. Psicológicamente es como si la persona eligiera replegarse sobre sí, cortarse del mundo, fugarse de su cuerpo. La persona está en rebelión, sin saber cómo enfrentarse con ciertas situaciones que está viviendo. Y entonces se fuga. Hay que tomar conciencia. Le recomendamos a las personas que sufren desmayos que tomen conciencia de cuál es la angustia, cuál es el pánico que les ha llevado a huir de su cuerpo, a salir de la parte que lo sostiene. Y también es conveniente repetir en todas las circunstancias: estoy guiado y estoy protegido. Acepto mantenerme plenamente consciente de la vida que está en mí. Mantenerme plenamente consciente de la vida, y estoy guiado y protegido siempre. Bien, dejamos los ejemplos. Ahora, la otra base que apoya mi trabajo terapéutico es la filosofía comprendida en un curso de milagros que me permite armonizar al consultante con su entorno. Esta filosofía plantea una nueva forma de entender la vida. Un curso de milagros nos invita a abandonar el paradigma newtoniano, el del victimismo, el que soy víctima de las circunstancias, o la adolescencia emocional, para adentrarnos en el paradigma holístico, el de la madurez emocional, en donde se desarrolla la conciencia de que nosotros somos los autores, conscientes o inconscientes, de nuestras vidas y por lo tanto de nuestras enfermedades. Y nosotros somos los únicos responsables que podemos cambiarlo. Igualmente, este paradigma holístico de un curso de milagros sostiene que la salud está en nuestras propias manos y que podemos participar en nuestra recuperación física y mental, tomando conciencia de nuestras emociones y de cómo gestionarlas. Un curso de milagro nos enseña que hay una energía que lo une todo, una energía que nos une con todo y con todos, llamado campo cuántico o matrix. Es la matriz que une a toda la materia. Es una mente inteligente y consciente que le da origen, que le da existencia, que le da fuerza y movimiento a todo lo que existe, a toda la materia. Esta visión nos permite asegurar que estamos frente a un gran cambio, frente a un gran cambio paradigmático. Cada vez son más las mentes, las personas que viven y que comprenden la globalidad. Son cada vez más las personas que se dan cuenta
que nuestros actos repercuten en los demás. Todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, todo lo que sentimos repercute en los demás. Y que absolutamente todo lo que hacemos afecta a quienes nos rodean o al resto. Lo anterior implica cambiar nuestros paradigmas. Por ejemplo, el paradigma de la selección natural. La ley del más fuerte, que nos ha llevado a la competitividad y a la destrucción. Cambiar este paradigma por el de la cooperación. El ejemplo más lúcido, más impactante es la colmena de las abejas. Abandonar la lucha del más fuerte que nos ha condenado a la actual crisis que vive la humanidad. También un curso de milagros nos enseña que nuestras emociones influyen en el campo o matrix en el que nos hallamos inmersos. Todos nuestros cuerpos están constituidos por un campo de energía que nos entrelaza con los demás. Todos somos uno. Toda la energía, por definición, es información. Todo es potencialidad pura. Todo está por manifestarse. Un indicio más de la existencia de un diseño inteligente nos lo brinda la teoría del holograma, que afirma que la parte se encuentra en el todo y el todo se encuentra en cada parte, y que el universo es la consecuencia de una inteligencia que se manifiesta a través de la sabiduría, que se manifiesta en todas partes. Es una inteligencia que se manifiesta en todas partes. De lo anterior podemos derivar que Dios es la inteligencia universal y que el Espíritu Santo es la manifestación de la sabiduría divina dentro de cada uno de nosotros. Un curso de milagros sostiene que no hay pecado, que lo único que hay que cambiar es la percepción, que es preciso liberarnos de la culpabilidad que nos ata a un mundo de dolor, que el dolor que sufrimos y la creencia en el sacrificio son los pilares que sostiene a nuestro mundo vivible, donde la separación es la ley, en el que si tú tienes, el otro no, en donde tú ganas, el otro pierde, donde compartir o regalar es perder, en el que dar solo sirve para obtener y si das pierdes. Y todas estas creencias son las que nos enferman. En cambio, la globalidad, yo estoy en ti, tú estás en mí, somos uno. Otra enseñanza fundamental de un curso de milagros es la fuerza del juicio, la del acto de juzgar. Es la energía que alimenta el sentimiento de separación. Juzgar a los demás nos separa de ellos. Y que esta verdad profunda esconde otra más profunda todavía, que todo está íntimamente unido, que no hay nada que no forme parte de nosotros y nosotros parte de ellos. La idea más importante que nos aporta esta nueva filosofía es que cambiando nuestras creencias podemos cambiar el mundo que vivimos, el mundo que vemos. Porque dice, estamos atrapados en el mundo de la percepción, atrapados en un sueño. Y solo al cambiar nuestras creencias podemos sanar la percepción, liberarnos del sueño y crear un mundo nuevo. Urge entonces promover un cambio de mentalidad, abandonar el de la mente separada y adoptar la de la mente unida, que significa sentir la unidad nuestra con la totalidad infinita y eterna. En tal nivel de conciencia, cuando tenemos una mentalidad de unidad, entonces no hay víctimas ni victimarios, solo personas que crecen y que aprenden a ser mejores con cada experiencia que viven.
Ahora bien, traslademos esta filosofía al campo terapéutico. Un curso de milagros nos enseña que la enfermedad es reflejo de una desarmonía, de una falta de coherencia, y que la sanación de nuestros males radica en nuestra mente. Que cuando cambiamos de mentalidad, cuando nos alineamos con la energía universal, con la fuente de todo y de todos, cuando dejamos de juzgar y nos liberamos de la culpa y de la creencia de que merecemos castigo, cuando abandonamos el sentimiento del sacrificio, entonces se produce un cambio tan poderoso que jamás se ha dado. Entonces podemos reconocer nuestro poder en un instante y cambiar nuestro mundo en el siguiente. Permítaseme hacer una mayor precisión. Esta falta de coherencia emocional que tenemos que sanar surge por dos causas fundamentales. Una, por el hábito de juzgar, que es, como ya dijimos, la energía que alimenta la separación y que da origen al mundo de la escasez, al mundo del sufrimiento, de la enfermedad y de la muerte. Y la otra es la culpabilidad, que nos hace creer que merecemos castigo. Esos son los dos sentimientos, las dos emociones que nos destruyen. El hábito de juzgar, que nos lleva a la escasez, al sufrimiento y a la enfermedad, y la culpa, que nos hace creer que merecemos castigo. El dolor y el sufrimiento y la creencia en el sacrificio son los pilares que sostienen el mundo del dolor y el sufrimiento que vivimos. Entonces, si cambiamos nuestras creencias, si nos liberamos de la culpa y de la creencia en el sacrificio, podemos cambiar nuestra percepción y liberarnos del dolor. Entonces, y solo entonces estaremos en la posibilidad de crear un mundo nuevo, donde impere la salud, la cooperación y la paz. Bien, ya para finalizar, como ya he comentado, mi práctica terapéutica es ecléctica y multirradial. Me enfoco en sanar no solo las heridas emocionales, también a cambiar los paradigmas y a promover un cambio de mentalidad y a inducir la evolución de la conciencia que derive en la salud integral, en la salud holística. En el campo de la salud física, recomiendo para empezar una completa desintoxicación orgánica y una suplementación nutricional. El cuerpo necesita 90 elementos nutricionales, 60 minerales, 16 vitaminas, 12 aminoácidos y 3 ácidos grasos, para que el cuerpo funcione al 100%. También recomiendo desintoxicar y depurar todos los órganos, todos los fluidos, sangre y linfa y todos los sistemas del organismo. Desintoxicar el colon, los riñones, el hígado, el páncreas, la sangre, la linfa. De esta forma nos aseguramos que podamos mejorar la fisiología orgánica. Entonces, con la suplementación restituimos los minerales y las vitaminas y los aminoácidos y los ácidos grasos que el cuerpo necesita. Igualmente propiciamos que nada falte para la producción de las hormonas, de las enzimas, de los neurotransmisores, de todos los endorfinas que aseguren el buen funcionamiento de nuestro cuerpo y el estado de placer, el estado de vitalidad. Asimismo, en apoyo a la pronta recuperación curativa, aplico biomagnetismo y radiónica y electromoción, entre otras alternativas. Con par biomagnético impacto agentes patológicos, como bacterias, virus, hongos y parásitos. Con radiónica aplico códigos específicos para favorecer la curación, la recuperación de los órganos o sistemas dañados, mediante estímulos radioeléctricos que impacten en el ADN de las personas a través de su fotografía. Eso se puede hacer a distancia. Y con electromoción se crean campos magnéticos que restablecen el fluido eléctrico corporal, ruptura que producen las emociones exacerbadas. Esto lo hacemos para favorecer la normalidad fisiológica de todos los sistemas corporales con electroemoción.
Todo esto determina, ¿qué es lo que determina qué tipo de terapias ha de aplicarse para cada consultante? Lo que determina la terapia es la evaluación diagnóstica que hacemos, la evaluación previa. Lo hacemos con bioenergética, que es el punto de partida. La evaluación diagnóstica es el punto de partida del tratamiento. Así es que no solo combino la hipnoterapia con otras disciplinas como la bioneuromoción, la filosofía de un curso de milagros, también me apoyo en diversas terapias de medicina alternativa y complementarias, con la perspectiva de darle al tratamiento de las enfermedades un enfoque holístico que atienda no solo el nivel físico, sino también el nivel emocional, mental y espiritual. Para quienes acuden en busca de mis servicios terapéuticos, les ofrezco en primer lugar una evaluación diagnóstica, que bien puede ser con bioenergética a distancia o presencial, rastreando energéticamente los problemas y obteniendo respuesta del campo cuántico. O bien realizo una evaluación orgánica con una máquina de electromedicina que rastrea todos los órganos y sistemas para detectar las alteraciones orgánicas, funcionales y genéticas. Esta evaluación orgánica es imprescindible con el fin de identificar los problemas, tanto tumorales, emocionales, sofrológicos, psicológicos, mentales, y para su implementación utilizo herramientas como la kinesiología y la bioenergética. La bioenergética me permite acudir al campo cuántico en busca de respuestas. Ya dijimos, el campo cuántico es el lugar donde se encuentra toda la información en forma de ondas. Luego el tratamiento puede ser presencial o a distancia con bioenergética o por vía online o con radiónica, utilizando un testigo que contenga el ADN del consultante, como es el caso de la fotografía, una gota de sangre o un cabello. Bien, pues es todo lo que puedo aportar respecto de las emociones, el impacto emocional, el daño que producen en nuestro organismo y cómo podemos restablecer el equilibrio y la salud, y respecto de los diferentes enfoques terapéuticos y terapias que utilizo para servir, para ayudar, para generar una nueva onda de bienestar y de salud. Muchas gracias por su atención y estoy a sus órdenes respecto a las preguntas que pudieran elaborar. Sí. Le agradecemos al doctor Lara por la valiosa información que nos ha proporcionado y vamos a pasar con las preguntas que tenemos aquí con el público. ¿Tendrás redes sociales? Nos comenta Eric López García. Sí. De hecho, el doctor está participando dentro de la expo y él tiene ahí su stand que se llama Kokoshkali. No sé si estoy en lo cierto, doctor. Así es, Kokoshkali es una página web al que pueden acudir. Ahí dentro de ese stand entran a la expo, www.expovidaysalud.com, y ahí podrán encontrar el stand del doctor Lara llamado Kokoshkali. Kokoshkali, que significa la casa de la salud en náhuatl. La siguiente pregunta es, la ley del más fuerte se cambia, ¿por qué? Porque nos han llevado a la guerra, a la esclavitud. ¿Cómo te explicas el fenómeno de la esclavitud? ¿Por qué unos hombres pudieron someter por siglos a otros? Por la ley del más fuerte. Y todavía esa lucha del más fuerte sigue. Ahora se usa como una forma de equilibrio, pero en realidad es una amenaza de destrucción general. Si tuviéramos la mentalidad de la cooperación, si tuviéramos la mentalidad de que todos somos uno y que lo que yo haga repercute en los demás, entonces ese sentido de cooperación, de trabajar en equipo, generaría una mejor sociedad. La que tenemos
está basada en la destrucción. El más fuerte contra el más débil. La lucha política es igual. El poder como una forma de privilegios o el poder para generar bienestar social. Es un dilema. Es un dilema. Tenemos que cambiar ese paradigma. Y tenemos que aplaudir y que tenemos que felicitar y tenemos que respaldar todas las acciones en donde prevalezca el respeto, prevalezca la buena disposición de servicio, de ayuda mutua. No sé si les quedó satisfecha. También tenemos otra pregunta, dice, pero ¿por qué es tan difícil liberar el sentimiento de culpa? Porque tenemos la idea de que merecemos castigo. Porque toda la filosofía judeocristiana que prevalece en la sociedad actual, pues nos dice que venimos del pecado original, pues desde ahí empezamos mal, ¿no? El pecado original es que nuestros padres, Adán y Eva, comieron del fruto prohibido. Y el fruto prohibido era la sexualidad. Entonces, la sexualidad es un pecado. Ese es el pecado original. Entonces, nos han imbuido de la idea de que el camino es el dolor, el sufrimiento y la culpa. No merecemos. Y eso nos tiene atados al sufrimiento. Hay que cambiar esa mentalidad. ¿Cómo? A través del perdón. ¿Qué es el perdón? Me libero de culpa. Solamente cambio mi percepción. Es lo mismo. Me dañaron, me golpearon, me maltrataron. Y entonces acrecienta mi culpa. Y yo digo, lo que me dañó realmente no fueron los maltratos, sino cómo los percibí, cómo los capté, cómo me impactaron, cómo reaccioné. Entonces el único daño proviene de nosotros mismos. Entonces la culpa es eso. La culpa original, toda la filosofía que impera en la sociedad es alienta la culpa. ¿Para qué? Como una forma de someternos. En el momento que nos liberemos de la culpa y que comprendamos que nuestros errores son oportunidades de aprendizaje y de crecimiento, nuestras faltas, nuestros errores, nuestros pecados, son simplemente oportunidades para aprender, para crecer, para no repetir esos errores. Entonces no hay culpa, te liberas, el perdón te libera de la culpa. El perdón a ti mismo, fundamentalmente. Y el perdón a los demás porque nos liberamos del rencor. Nos liberamos del rencor y entonces mejoramos nuestra salud. Comprendemos que los demás cometieron faltas, nuestros padres cometieron faltas por su ignorancia, por su visión, por sus prejuicios, por sus valores, porque creían que era lo mejor que estaban haciendo por nosotros, cuando realmente nos consideramos víctimas de ese maltrato. Entonces, dejar el sentimiento de víctima y sentirnos unidos con la totalidad y que somos responsables nosotros de lo que nos pasa, eso va a liberar realmente y a hacer un cambio de mentalidad. Pues bueno, doctor Lara, eso sería todo en cuestión de las preguntas. También le recordamos nuevamente al público, el doctor Lara cuenta con un stand dentro de la expo, en donde también podrán visitarlo en www.expovidaysalud.com. Doctor Lara, ¿nos pudiera apoyar en cuestión del nombre de su stand? Cocoscali. ¿Tiene alguna página? Cocoscali.com. Muy bien. Los invitamos a que visiten el stand del doctor Lara. Mis teléfonos están en la página, Sí. en el stand.
Así es, dentro del stand, ahí la gente puede ingresar y puede ver los teléfonos de contacto directamente con usted. ¿Lo puedo repetir? Sí, dentro del stand, ahorita no tenemos los teléfonos, pero invitamos a la gente a que ingrese a la expo y busquen el stand del profesor Lara, que es Cocoscalli, que ahí lo podrán encontrar. Pueden encontrar redes sociales, su red social y sus números. Muy bien, señorita, pues a sus órdenes. Pues muchísimas gracias, doctor Lara. Muy agradecido por su asistencia. ¿Algo más que guste agregar antes de despedirnos? Nada más, que estoy a sus órdenes. Podemos atender las distintas enfermedades. En este momento estamos atendiendo con mucha intensidad problemas de COVID a través de terapias a distancia, con biomagnetismo a distancia. Impactamos los 12 puntos que el doctor Gois nos enseñó para el COVID y son muy eficaces. Destruyen al virus, detienen el daño orgánico y ayudamos a revertir los daños orgánicos con radiónica, los síntomas. Así es. Estoy a sus órdenes para cualquier ayuda que necesiten. En lo que yo pueda, lo haré con muchísimo gusto. Agradecemos la destacada participación del doctor Lara por la valiosa información y los invitamos mañana en punto de las 11 de la mañana. Tendremos la charla informativa Aromaterapia Integral y también los invitamos a que acudan a la página de Facebook, facebook.com/Expo Vida y Salud Virtual. También los invitamos a que ingresen a la página de www.expovidaysalud.com, donde encontrarán información de la expo y más. También podrás interactuar dentro de la expo en un ambiente 360 grados y una visualización 3D. También no se les olvide que esta charla la podrán encontrar de igual manera dentro de la página en www.expovidaysalud.com. No se la pierdan, tanto esta charla como las siguientes. Muchísimas gracias por su asistencia.